Tras heredar y expandir el imperio bancario de su padre, J.P. Morgan era ahora uno de los hombres más poderosos de la nación. Su influencia en el país era únicamente igualada por otros dos hombres: Andrew Carnegie y John D. Rockefeller, quienes habían sido rivales por décadas. Esa rivalidad había impulsado a ambos hombres a increíbles alturas. En la cúspide de su poder, J.P. Morgan, John D. Rockefeller y Andrew Carnegie, combinados, llegaron a valer el equivalente moderno de $1 billón. Más de toda la riqueza neta de las 40 personas más ricas del mundo actual. Los ricos eran como la realeza, era algo diferente. Literalmente ellos controlaban el país. Cuando hablas de Rockefeller, que era el 1% de la economía, es increíble hablar de eso, es casi incomprensible. Pero mientras Carnegie, Rockefeller y Morgan seguían haciéndose más ricos, otros luchaban por sobrevivir. La brecha entre ricos y pobres nunca había sido más grande. Más del 90% de la población sobrevivía con menos de $100 al mes, mientras el trabajador promedio apenas ganaba $1 al día, muy por debajo de la línea de pobreza. Las condiciones laborales en todo el país eran casi insostenibles. En apenas un año, 1 de cada 11 obreros del acero fallecería en su trabajo. Mientras el país se acercaba a las elecciones presidenciales de 1896, los pobres del país estaban desesperados y sin perspectivas. Un hombre vio la oportunidad de aprovechar esta rabia y en el proceso impulsarse a sí mismo hacia la Casa Blanca. William Jennings Bryan. Él basó su candidatura en la promesa de igualdad para todos, jurando ser una voz para los pobres y luchar contra la élite del país. Las grandes combinaciones de capital han violado los derechos de las masas. Nadie puede ganar $1 millón de manera honesta. Él se convirtió en vocero de la gente común. Era el gran hombre común. No hay dudas de que él presentó algo vital para la mayoría de la gente que no era acaudalada. Los republicanos intentan anular y desacreditar a todo el que administre honestamente y permiten que cualquier infractor trabaje sin supervisión siempre y cuando tenga dinero. Los monopolios, los TROT, se convirtieron en objetivos de los demócratas, así que el antimonopolio se convirtió en el grito de batalla de todo aquel que de alguna manera no se beneficiaba de las corporaciones. ¡Voy a acabar con los monopolios! ¿Me oyes, Carnegie? ¿Me oyes, Rockefeller? El surgimiento de Bryan era la más grande amenaza a la que los titanes se habían enfrentado. Él prometía desmantelar sus compañías y no descansar hasta verlos en prisión. Él es William Jennings Bryan en un mitin de los demócratas. Es un prohibicionista, un presbiteriano devoto. Según él, la teoría de la evolución de Darwin es un fajo de mentiras. Es un enemigo de los altos estándares y enemigo de los grandes negocios. Es seguro que ganará la nominación democrática. ¿Qué les parece? El Partido Republicano tiene un buen candidato. No. Tenemos que comprar nuestro propio presidente. Se aprovecharon de sus fortalezas. Cuando tienes lo que, en términos relativos, es una cantidad de dinero ilimitada, puedes pagarle a la gente para que haga lo que sea por ti. Desesperados por proteger los imperios que les había llevado una vida a construir, los titanes ofrecen todo su apoyo a la candidatura del gobernador de Ohio, William McKinley. El jefe de campaña de William McKinley era también un empresario. Y esencialmente se fue con mucho respeto por todo Wall Street, diciendo que si McKinley no ganaba, ese loco de Bryan sería el presidente. Y si era así, tenían que ver lo que eso le haría al dólar y a la credibilidad del país en el mundo. Los titanes ostentaban más poder que ningún grupo de hombres en la historia nacional.
Y ahora iban a usarlo. Se lo agradezco. Este es el discurso de McKinley. Lo ofrecerá en la convención republicana. Que lo vea a tiempo. Entendido. Rockefeller, Morgan y Carnegie dieron $200,000 cada uno, el equivalente a $20 millones actuales. La campaña había sido la más costosa de la historia estadounidense. Los gastos de McKinley superaron los de Bryan por un factor de 5-1. Pero ellos no solo financiaban al candidato. El grupo ostentaba tremenda influencia y no escatimaban en utilizarla. Sugerían titulares y orquestaban campañas de relaciones públicas dirigidas a lograr la elección de McKinley. Era más fácil comprar la publicidad que quisieras en esos días de lo que es ahora. Los medios informativos eran un mercado más pequeño y era más fácil ofrecer información a tus corresponsales favoritos de lo que quizás es ahora. Bryan contraatacó. Emprendió la primera gira múltiple de prensa, atravesando todo el país y hablándole directamente a la gente. La gira se convirtió en el modelo de la manera como las campañas presidenciales se conducen hoy día. Bryan ofreció más de 500 discursos a grandes multitudes por todo el país. Voy a ponerle un alto a esos cerdos. Atacando públicamente a los hombres más ricos y poderosos de la nación y jurando marcar el inicio de una nueva era. Mientras la campaña de Bryan ganaba fuerza, los principales industrialistas de la nación recurrían a tácticas de miedo. Muchos empleadores, grandes empresarios decían que si Bryan ganaba las elecciones, los negocios irían tan mal que tendrían que cerrar. Así que si Bryan ganaba las elecciones el martes, que no fueran a trabajar al día siguiente porque no habría empleo. Si eras un obrero y te enfrentabas a esto, ibas a pensar muy seriamente, incluso si pretendías votar por Bryan. Quizás tu corazón se inclinaba hacia Bryan, pero ¿a dónde apuntaba tu bolsillo? El día de la elección los bandos estaban definidos. Wall Street versus el pueblo común, los ricos versus los pobres. Uno de los aspectos de una sociedad evolutiva es la distribución de la riqueza, y eso es lo que debatimos hoy, es la esencia de toda la política. El que la riqueza esté en manos de unos pocos o distribuida entre muchos, ¿es mejor desde el punto de vista moral o económico? 90% de los votantes elegibles fueron a las urnas, aproximadamente el doble de las elecciones más recientes. En 1890, votar era un acto público. Por un lado estaba la urna de los republicanos y por el otro la de los demócratas. Tu patrón o un agente de él podía pararse en las urnas para ver por quién habías votado. Hubo cierta coerción empleada por los republicanos. Sobre los trabajadores urbanos, ellos pudieron tomar sus propias decisiones, pero esto les facilitó la decisión. Cuando cerraron las urnas, el futuro de la nación pendía de un hilo. Por 20 largas horas, Carnegie, Morgan y Rockefeller agonizaron en torno a los resultados, sin saber si el país moderno que ellos habían ayudado a construir seguiría siendo el mismo cuando se contaran todas las papeletas.